Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean bienvenidos a la lección de este día. Continuamos con nuestra serie El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hace 8 días veíamos cómo Abraham recibe 2 llamados para poder llegar a la tierra que Dios quiere darle. Vemos que realmente Abraham no tiene la iniciativa, no toma la iniciativa, no tiene nada en particular. Es Dios el que llama a Abraham, es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que tiene el origen. Veíamos también que Abraham no tiene una obediencia perfecta al inicio, que es realmente Taré, su padre, el que toma la iniciativa y el que toma a su hijo, también consigo va Lot, sobrino de Abraham, y llegan hasta la tierra de Harán. Ahí finalmente muere Taré, el padre de Abraham, y vemos como Dios nuevamente tiene el llamado ahí a Abraham, el segundo llamado, y vamos a continuar con nuestra serie. Para ello yo le invito a que abra su Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 5. Génesis capítulo 12, versículo 5, y en esta lección, hermanos, vamos a ver cómo Abraham edifica 3 altares en 3 lugares que son muy significativos, que son muy representativos de Canaán, que inclusive podríamos decir es lo que caracteriza a Canaán, esto es, representa el destino a donde Dios nos quiere llevar. Y para ello vamos a dar lectura al versículo 5 de Génesis 12, que dice así: Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. También veíamos que Dios había hablado con algunos hombres, o Dios hablaba con los hombres, pero a Abraham se le apareció. Es algo particular que pudimos ver, pero yo quiero que aprendamos en esta lección cómo Abraham primero llega a Siquem. Bueno, Abraham de Harán finalmente llega a Canaán, como lo vimos en nuestra lectura, y el primer lugar donde él llega es a Siquem. Y Siquem significa hombro. Y bueno, pues podrías preguntarte, bueno, ¿y eso qué aplicación tiene en nuestras vidas? Hermanos, para que nosotros podamos entender hacia dónde Dios nos está llevando, como Dios estaba llevando a Abraham, tenemos que entender que Siquem es representativo de lo que es el apoyo o la fuerza o el consuelo. El hombro generalmente es la parte donde soporta o donde nos sentimos más cómodos para cargar el peso. O el hombro inclusive tipifica o muchas veces representa lo que es el consuelo o el apoyo. Como pueblo de Dios, necesitamos aprender que en nuestras congregaciones y en las iglesias locales también sea un Siquem, o sea, un lugar de apoyo, un lugar de consuelo. Lamentablemente a veces no lo vemos ni percibimos de esta manera. No tenemos nosotros esa visión o esa percepción de lo que Dios desea para nuestras vidas y para el diseño de la iglesia local. Pero si fallamos en esto, entonces no estaremos cumpliendo el diseño de Dios y no podemos entrar a la tierra de Canaán. Este lugar es importante. Este significado es importante. Porque a veces, lejos de encontrar el apoyo o el consuelo en la congregación, pues hay gente tal vez herida, hermanos lastimados o desconsolados, y que tal vez sus corazones se pueden llegar a enfriar. Debemos tener muy presentes, hermanos, que Siquem representa y significa hombro. Cuando nos reunamos en nuestras iglesias locales, cuando estemos juntos adorando y alabando a Dios, entendamos que todos nosotros estamos justamente para hacer ese hombro, para poder convertir ese lugar en un Siquem, en un lugar de apoyo. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos presente este primer lugar a donde Abraham llega y edifica un altar que, como veíamos, es ese lugar de encuentro con Dios.
En el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El segundo lugar donde Abraham edifica un altar es Betel. Como bien sabemos, Betel significa casa de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender también este punto. A veces nosotros nos esforzamos tanto por ser buenos cristianos, pero no queremos ver o no queremos involucrarnos con los demás hermanos porque tal vez estemos lastimados, porque tal vez estemos decepcionados, porque tal vez pensamos, bueno, yo solamente cumplo con lo mío y lo demás no me integro, no deseo integrarme. Pero el diseño de Dios es que nos veamos como una casa de Dios, o sea, como algo corporativo, no como algo individual. No somos llamados a ser llaneros solitarios. El diseño de Dios es que seamos un cuerpo, y un cuerpo está conformado por miembros. Esto es, no podemos pensar yo solamente voy a buscar lo mío y que lo demás no me interese. Para poder llegar a Canaán, para poder llegar a ser el pueblo de Dios, necesitamos edificar la casa de Dios. Y no solamente me refiero a lo material, que sería lo secundario, sino que realmente sería edificarnos a nosotros mismos como casa de Dios, que nos podamos ver justamente como ese conjunto, ese cuerpo que Dios ha diseñado. También desafortunadamente muchas veces no tenemos esa percepción. Cantamos, somos el pueblo de Dios, decimos somos el pueblo de Dios, inclusive tal vez nos saludamos y decimos Dios les bendiga, y podemos inclusive en algún momento dado, en alguna predicación emotiva, decir hermano, perdóneme, yo no lo he visto de esta forma o yo lo ofendí. Pero después de eso puede ser que sigamos siendo los mismos, sin el deseo ni la visión de podernos ver como casa de Dios. Inclusive a veces en las mismas congregaciones o iglesias locales hay como grupos que van edificando o viendo tal vez sus propios conceptos o sus propios intereses, y no logran ver que realmente la casa de Dios es compuesta por todo aquel que ha creído, que ha venido a los pies de Jesucristo, y que todos somos importantes. Inclusive la gente que no conoce a Dios también es importante para que pueda ser introducida justamente a Betel, a la casa de Dios. Es interesante ver que Abraham planta su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente. Ahí significa montón, tiene que ver con ruinas o escombros. Esto es, no debemos de estar al oriente, no debemos plantar nuestra tienda en Ahí. Esto es, no debemos estar en ruinas o escombros. Nuestras iglesias no deberían estar en ruinas o escombros. Los hermanos en Cristo, nuestros hermanos en Cristo, tampoco deberían de estar en ruinas ni en escombros. No es algo que nos edifique, no es algo que nos ayude a bien, no es algo que nos ayude finalmente a disfrutar de Canaán. Esto va a impedir que nosotros podamos gozar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Y tal vez, aunque lo sepamos, no lo llevamos a la práctica, y esto impide gozar de las bendiciones que Dios tiene y poder llegar al destino que finalmente Dios quiere. Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que Dios nos ha llamado para ser justamente un pueblo y una casa. Esa casa que Dios quiere que nosotros podamos gozar y poder disfrutar delante de Dios. Porque finalmente, hermanos, la iglesia nace del corazón y de la mente de Dios, no nace del corazón del hombre. Es algo, hermanos, que es en verdad de mucha importancia. Finalmente hay un tercer lugar donde Abraham edifica un altar. En Génesis capítulo 13,
Versículo 18 dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El tercer lugar donde Abraham edifica un altar es en Hebrón. Y en Hebrón significa alianza, asociación o comunión. Algunos inclusive lo relacionan con un tipo de amistad, pero tiene que ver con alianza, con asociación, con comunión. Mientras no veamos que somos la casa de Dios, que somos Betel, no podemos entrar en comunión. No tenemos comunión el uno con el otro. Y ese es justamente el problema que existe a veces en las iglesias locales. Que aunque cantemos que somos pueblo de Dios, no lo logramos ser. Porque no queremos habitar en Hebrón. Porque no logramos ver a Betel como casa de Dios. No logramos establecer esa alianza o esa asociación o esa comunión con nuestros hermanos. Solamente peleamos por lo nuestro, por lo que nuestros intereses. Que Dios bendiga a mi familia, que Dios bendiga mi trabajo, que Dios bendiga mis intereses. Los demás no lo sé, pero que Dios me bendiga a mí. Y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que podamos estar en Hebrón, en la comunión, en la alianza. Inclusive, hermanos, cuando partimos el pan, lo que tiene que ver con la Santa Cena, a veces, o muy generalmente se dice, el que no discierne el cuerpo de Cristo, no está tomando la cena, la comunión, pues dignamente. Y pensamos, bueno, discernir el cuerpo de Cristo tiene que ver con reconocer que Jesús murió por nosotros, y es cierto, pero también tiene que ver con reconocer que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia está formada por miembros, y que cada miembro es importante. A veces minimizamos a los demás miembros o a las demás funciones y decimos, bueno, no es importante. No es importante el miembro más débil, no es importante tener alianza con ellos, no es importante tener comunión. Es simplemente estar un tiempo en una congregación, cantar unos cantos, escuchar una enseñanza, aportar si hay que aportar y salirse inmediatamente huyendo de ahí para no tener vida de iglesia. Sin embargo, Hebrón significa comunión. Dios nos ha diseñado, y Dios desde el inicio, como vemos en Génesis, Dios diseñó para que hubiese comunión, para que hubiese esa alianza entre su pueblo, ese pueblo especial que pudiese representar o expresar la gloria de Dios en la tierra. No es posible, hermanos, que la iglesia de Cristo exprese, la iglesia local exprese la gloria de Dios si no hay comunión, si no hay alianza. No hay manera, hermanos, que esto suceda. En Hebrón dice la Biblia que había un encinar, y moró en el encinar de Mamre. Y Mamre tiene que ver con fuerza o fortaleza. Es aquí donde hay fuerza. Cuando entramos en Siquem y somos hombro, cuando luego pasamos por Betel y vemos el diseño de Dios como casa de Dios, y luego llegamos a Hebrón y tenemos comunión y alianza los unos con los otros, entonces hay fuerza. Y dice en el versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Pero ahí estaba la fuerza. Eso representaba Canaán. Eso debe representar también esa tierra de bendición que la iglesia debe de ser introducida y debe de gozar. Pero a veces no encontramos esa fuerza, ¿no? Hay una parte, hermanos, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero se refiere a la iglesia, no a llaneros solitarios, no a cristianos aislados, no a grupos separados, sino a la iglesia de Cristo, como un cuerpo en comunión, conectados uno con otro. En alguna ocasión también di lo que era la visión del Valle de los Huesos Secos. Y veíamos cómo cada hueso se juntaba con su hueso. Y después de esto,
era un ejército grande en extremo, y entonces podían cumplir un propósito después de ser unos huesos pues separados y sin visión ni plan. Para poder tener fuerza es necesario tener comunión. Ahora bien, yo sé que hay hermanos que obviamente tal vez tú digas, no, pero me cuesta mucho trabajo. Hermanos, en realidad todos somos imperfectos, y discernir el cuerpo de Cristo es poder reconocer que necesitamos también del hermano, de su función, para que nuestras vidas sean edificadas. Si nosotros no tenemos esa percepción, no podremos habitar en Canaán, no podemos tener esa tierra prometida, aunque lo digamos, aunque lo cantemos, y aunque entendamos de alguna manera hasta cierto punto el concepto, no estamos viviendo conforme ni estamos gozando de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Fuerza. Mamre significa fuerza. ¿Cuántas congregaciones o cuántas iglesias locales pueden estar debilitadas justamente a causa de esto? No son fuertes, no hay visión, no hay unión, no se puede ir hacia adelante, justamente porque se tiene en poco esta importancia y estas verdades bíblicas que nos llevan justamente al diseño que Dios tiene en nuestras vidas. Aprendiendo a ser pueblo de Dios. Hermanos, yo le invito en esta hora que podamos tener esos 3 lugares en mente y que podamos aprender de ellos para poder justamente decir, Señor, yo quiero estar en ese canal, en ese destino al que tú me has llamado. Yo quiero ser ese Siquem, ese hombro, porque no solamente debo de ser ese hombro para apoyar, sino que a veces también necesito de ese hombro para poder encontrar consuelo. Quiero ser ese Betel, esa casa de Dios, que podamos ser edificados. Quiero ser, Señor, ese Hebrón donde haya comunión. Y la comunión, hermanos, no generalmente las iglesias se van agrupando, los congregantes más bien se van agrupando en las iglesias por cómo se simpatizan. Y entonces dicen, es que nos amamos mucho en el amor de Cristo, pero realmente eso no es cierto. Eso nada más tiene que ver con la simpatía y la afinidad. Cuando realmente nosotros podamos amar y poder establecer una alianza y una comunión con el hermano que nos cueste trabajo, entonces sí podremos decir que es en el amor de Cristo, que no hay nada de carne en ello, sino que hay justamente esa vida espiritual que Cristo y el Espíritu Santo nos da. Necesitamos entrar en Hebrón, en comunión, en alianza. Quiero ser esa comunión. La necesito, Señor. Necesito de mi hermano, necesito de mi hermana, necesito de su oración, necesito de su palabra, necesito de su función para que mi vida pueda ser suministrada, para que finalmente haya fuerza, Señor, en tu iglesia y haya fuerza en tu pueblo. Justamente esa es la enseñanza de estos 3 altares. Hasta aquí vamos a quedar en esta serie de enseñanza. Posteriormente vamos a ver las 3 pruebas que Abraham tuvo que enfrentar. Pero por el momento quiero dejar justamente esta enseñanza con estos versículos que leímos. Nuevamente la invitación que si tú puedes leerlos en tus casas, el capítulo 12, el capítulo 13, y poder ir teniendo más claridad de lo que es esa enseñanza. Que Dios te bendiga, mi hermano, en grande manera. Cuídate mucho y esperamos justamente entrar en la tierra de Canaán y gozar de las bendiciones que Dios tiene para con nuestras vidas. Dios te bendiga.